del reproductor femenino y órgano de los sentidos. No, endocrino, perdón. Estoy desfasado con la otra carrera. Bien, pues, empecemos. Entonces, nuestro objetivo es ver el reproductor femenino. Entonces, el reproductor está constituido por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Ahí, los ovarios, ¿no es cierto? La tuba ovárica, voy a poner mi láser, mi puntero láser. La tuba ovárica, aquí aparece trompa de falopio, ya no se usa ese término. El útero, ¿no es cierto? El fondo, el cuerpo. Y tiene endometrio, que es la mucosa, el miometrio, que es el muscular, y perimetrio, el útero. Y tiene un asunto, ¿no es cierto?, muy angosto, que es el cuello uterino. Ya es muy importante también porque esto genera un tapón durante el embarazo. Y termina entonces en estos extremos, ¿no es cierto?, que son la vagina y los órganos genitales externos. Empecemos por nuestro ovario, entonces. El ovario, ¿no es cierto?, tiene una estructura más o menos de una almendra, y que tiene una zona externa, que es la corteza, y una región central, que es la médula. Todos los folículos en desarrollo están en la corteza. Aquí se ve, ¿no es cierto?, alguno incluso casi maduro, vesiculoso, en el centro. Es por efecto que el corte no se hizo tangencial, sino, perdón, todo lo contrario, no se hizo medial, sino que hizo tangencial. Y por esa razón entonces aparecen folículos en la parte central, donde tendría que estar los folículos, o sea, perdón, el estroma ovárico. Bien, pero dicho eso, entonces todos esos folículos chiquititos que están ahí son los folículos que nace la persona, 400.000 por cada ovario, y que, ¿no es cierto?, se denominan folículos primordiales. ¿Ya? Folículos primordiales. Y que vienen ya, ¿no es cierto?, con una división meiótica, la primera división meiótica, que está en nacer, entonces está en un estado de profase. Si esto yo lo aumento, con mayor aumento son estos folículos primordiales. ¿Y cómo los caracterizo yo? Porque tienen células foliculares planas. De estos son los 400.000 que nace la niñita, ¿no es cierto? Y que no maduran. No maduran hasta que son impactados por la FSH. ¿Y entonces por qué? No maduran. Porque estas células foliculares le mantienen, ¿no es cierto? Dan enzimas necesarias para, no enzimas, hormonas que no puedan madurar. Entonces las inhibe ahí. O si no, tendríamos, ¿no es cierto?, recién nacido con capacidad reproductiva, y no, eso no es así. Entonces, más o menos cuando a los 12 años se produce la primera menstruación, ¿no es cierto?, son impactados por la FSH. Pero antes que nada, veamos cuáles son los constituyentes. Y esas células planas es el folículo primordial. Es una célula, es un ovocito primario, ¿ya?, que está latente ahí en la primera división meiótica, estado profase. Y esas son las células foliculares, ¿ya?, que son células planas. Entonces ahí los mantiene hasta que se produce un impacto, ¿no es cierto?, sintetiza receptores para el FSH. Entonces ese folículo, esas son las células planas, ¿no es cierto?, que son las células foliculares. Y fíjense aquí, todos estos son folículos primordiales. Ahora, como tengo un mejor aumento, fíjense que el ovario tiene externamente un epitelio, que antiguamente le llamaban epitelio germinativo, no es así. Eso es un error, se llama epitelio ovárico, pero sigue saliendo los textos. Pensaban que aquí se producían entonces todos los folículos, no es así. Bajo él hay una membrana basal, pero luego viene esta capa que está aquí, que es la leuquina, y que le da el color blanco a los ovarios. Inmediatamente se ve la corteza, ¿ya?, donde están todos los folículos en desarrollo. Y estos son los folículos entonces primordiales, como estaba señalando, ¿ya? Pero al ser impactado por el FSH, ya la hormona, el folículo estimulante, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, ¿no es cierto?, el ovocito entra en crecimiento, como muestra acá. En segundo lugar, las células foliculares entran en mitosis y pasan de un estado de células planas a células cúbicas, como se observa acá. En tercer lugar, empieza entonces a secretarse una glicoproteína, fíjense, y empieza a aparecer una zona pelúcida, ¿ya? Y en cuarto lugar, fíjense que el estroma ovárico empieza a circundarlo, ¿ya? Empieza entonces a rodearlo. En estos no. Aquí está el estroma ovárico y están, ¿no es cierto?, sin las células, no le están rodeando las células del estroma, que aquí hay fibra muscular lisa y fibroblasto.
Entonces, cuando pasa este estado, este se denomina folículo primario, ¿ya? Ahora, hay varias categorías de folículos primarios. Uno que son monolaminares como este, ¿se fija? Pero las células ahora se llaman células granulosas. Ese es el folículo primario, ¿ya? Y esas son las dimensiones que tiene, de 50, ¿no es cierto?, hasta 80 micras. El ovocito, ¿ya? Es su diámetro, no el folículo. Pero sigue el estímulo de la FSH, ¿ya? De tal manera que pasamos entonces, bueno, ese es el primario inicial, ¿no es cierto? Porque tiene células cúbicas. Entonces esas se llaman células de la granulosa, esas que están ahí, células cúbicas. De tal manera que entonces sigue el crecimiento, entramos a un folículo primario pero con varias capas, ¿no es cierto?, de la capa esta granulosa, y eso se llama entonces, es un folículo primario avanzado, que los embriólogos y todo el mundo le llama así macizo. A este le llaman molaminar, ¿no es cierto?, y a este le llaman multilaminar. Pero ¿qué efectos están ocurriendo? En primer lugar, los ovocitos han crecido. En segundo lugar, mire, la zona pelucia ha aumentado su espesor, su grosor. Hay varias capas ahora, ¿no es cierto? Se ven 4 o 5 capas de células de la granulosa y forman la capa granulosa. Por fuera que le hay una membrana basal, que aún no se observa, después se observa cuando entra el periodo, ¿no es cierto?, de la ovulación, se hace mucho más gruesa. Y ahí se llama membrana mítica, incluso en los folículos atrésicos, aumenta mucho más el espesor de la membrana basal. Pero ¿qué observo yo? En primer lugar, unas células que son de núcleo redondo, ¿ya? Que son diferentes a las células normales tradicionales que hay en el estroma. Entonces eso me está indicando que estas células que están acá se han diferenciado, y así es, se han diferenciado a células productoras de estrógeno. Y van a constituir entonces, donde está el puntero, la teca interna, ¿ya? La teca interna. Pero por fuera tengo otras células que también le están aplanadas, se fija, tipo fibrocitos, que le están circundando. Pero no tengo un límite preciso ahí entre la teca interna y la teca externa. La teca, esta célula aplanada, forma la teca externa. ¿Ya? Ese es un folículo primario monolaminar y ese es un folículo, ¿cierto?, primario multilaminar. ¿Ya? Y esa es la teca interna y esa es la teca externa. Y ya empiezan a comprometerse con el folículo. De tal manera que aquí tengo la comparación de folículos iniciales, ¿no es cierto?, monolaminares y multilaminares con tus 3 o 4, 2 a 3, 4, perdón, 2 a 3 capas de células de la granulosa. ¿Ok? Y mire, y esas son las células de la teca interna, que son secretoras. Por eso la teca interna también se le denomina teca interna, ¿no es cierto?, secretora. Porque lo que ven entonces es testosterona. Pero esas células no tienen la enzima, la aromatasa para transformarla, la testosterona, en 17 beta-estradiol. ¿Qué hace? Esa testosterona la pasa acá, a la capa granulosa, que sí tiene la enzima, la aromatasa, de tal manera que transforma la testosterona mediante esa enzima de la granulosa en la 17 beta-estradiol, o sea, el estrógeno. ¿Y qué pasa? El estrógeno difunde entonces a esta región de la teca interna donde es muy vascularizada y por vía sanguínea, ¿no es cierto?, se va a la hipófisis. ¿A qué células que impactan? A las células, a las gonadotropinas. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Estimular la liberación de FSH nuevamente. Entonces, es un ciclo, un feedback positivo. Mientras más FSH tiene, más granulosa tengo, más granulosa tengo, más estrógenos tengo. Por lo tanto, ese va a ser el folículo exitoso, que va a llegar a ser un folículo maduro. Entonces, ese es el folículo multilaminar, esa es su zona pelúcea, esa es su capa granulosa ahora, ¿no es cierto? Y esa es su teca interna que se está iniciando. En un folículo secundario, este es importante porque aquí se produce la segunda edición meiótica, Entonces, pero ahora, ¿no es cierto?, tiene una etapa de metafase, ¿ya? Hasta que se produzca la ovulación, y si hay fecundación pasa entonces de folículo secundario a óvulo, pero si no, se elimina como folículo ovocitos secundarios. Entonces es muy importante porque empieza entonces a secretar la célula de la granulosa un líquido que, ¿no es cierto?, empieza a formar estas cavidades que son los antros foliculares, ¿ya?
y esto empiezan a hacer coalescencia, a formar una cavidad mucho más grande, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Que se llama entonces el antro folicular. Y estas vesículas que quedan, ¿no es cierto?, con líquido folicular, eso es la vesícula llamada de Karl-Ebner, que son, ¿no es cierto?, después van a hacer coalescencia entre ellas y van a formar una tremenda cavidad, ¿no es cierto?, en un folículo ya premenstrual. Pero fíjese los elementos que están ocurriendo aquí. Mire, la zona pelúcea aumentado de espesor es una glicoproteína, ¿ya?, que tiene microvellosidades. Y esta célula, esta capa que está aquí, tiene conexión con los ovocitos, porque tiene prolongaciones citoplasmáticas que se ponen en contacto con el citoplasma de los ovocitos. De tal manera que todo esto está interrelacionado, está intercomunicado. Por fuera, mire, la célula, ¿no es cierto?, está muy comprometida y se puede diferenciar el grosor del puntero en la teca interna o secretora y la teca externa, esa que está ahí, la fibrosa. Por los lados laterales que tengo un folículo que está pasando de, fíjese, primordial a primario. Aquí tengo células planas y aquí tengo células cuicas, o sea, está en un periodo de transición. Y afuera tengo puro folículo entonces primario. Este que está acá es un corte muy sagital, probablemente un folículo que está iniciando, ¿no es cierto?, primario monolaminar. ¿Ok? Y aquí, mire, esa es la capa, esa es la capa externa del ovario. Y ese recibe el nombre epitelio ovárico nomás. Y esta es la albuginia, mucho colágeno. Por eso el día 14 se produce, entonces, el día antes se produce, ¿no es cierto?, colagenasa, pero se produce colagenasa indirectamente a través de la angiotensina, angiotensina, que hay un angiotensinógeno, ya todo el proceso que hemos nosotros hecho en la migración, perdón, en el tejido óseo. Es lo mismo como hace entonces, se libera colagenasa para depolimerizar el colágeno de los sistemas de Haber cuando hay resorción ósea. Entonces esa es la capa granulosa, esa es la zona pelúcida, esa que aparece ahí, ¿ya? Ese es el ovocito, pero ovocitos ya empezando, ¿no es cierto?, probablemente ya empieza a ser, ¿no es cierto?, la segunda edición meiótica. Entonces las células de la granulosa comienzan a secretar entonces el líquido folicular. Y va a empezar entonces a aparecer el antro folicular. Y así vamos a ver entonces esas son el líquido, primero como vesículas, pero después una cavidad grande, ¿ya? Y es entonces que estaría el folículo total, no digo folículo secundario inicial, porque el avanzado es ¿se fija? ¿Y cómo se llama también? A este le llamábamos macizo, a este monolaminar macizo, ¿cierto? Al primario, multilaminar. Pero este le llamamos también secundario o vesiculoso, porque tiene muchas vesículas. ¿Se fija? De aquí conserva todavía, ¿no es cierto?, los cuerpos de vesículas, son de cuerpo Karl-Ebner, y que van a hacer coalescencia con esto y van a formar un tremendo antro folicular. Entonces este ya tiene, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de realizar la segunda edición meiótica. No crece más el ovocito y se encuentra entonces en la segunda edición meiótica en un estado de metafase. Y así se va a salir entonces el día de la ovulación. Y si fortuitamente no se encuentra con el gameto masculino, se elimina entonces, ¿no es cierto?, en la fase menstrual como folículo secundario. Ahora bien, por fuera tengo la teca interna. Vamos a tener otro corte, ¿no es cierto?, mucho mejor. Esa es la capa granulosa, ¿ya? Esa es la capa granulosa. Bueno, esto está mostrando que es el folículo primario. Y eso son entonces, parece una cavidad mucho más grande que el antro folicular, lleno de líquido folicular, ¿ya? Y aumenta a medida que avanzando, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos líquidos. Y hemos visto que existe proteínas, ¿cierto?, fosfolípidos, estrógenos, ¿no es cierto?, la hormona estrogénica también están ahí, ¿no es cierto? Tiene varios compuestos en líquido folicular. De tal manera que el folículo secundario antral o vesiculoso, fíjese, tiene varios nombres, se me olvidaba el de antral. Ese está más o menos, ¿se fija? Tiene ya el antro está aquí en forma de una media luna, ¿ya? Y estas son las vesículas o cuerpo de Hamm-Ebner. Pero, ¿por qué puse esta diapositiva? Porque yo puedo determinar muy bien la teca interna. Mire, está rosada, ¿se fija? Estas son las liberadoras de la testosterona, ¿ya? Y la teca externa, esa que está de color grisáceo.
y no hay un límite bien preciso entre la interna y la externa. Incluso está aquí, probablemente por la técnica de tinción que están utilizando, ¿no es cierto? Porque esto debería ser rosado, la zona pelúcida, no es H. Yo quiero ver qué técnica es, ¿no es cierto? Pero no tengo más antecedentes que esto, porque tendría que ver dónde está el colágeno, cómo se tiñe, ¿no es cierto? Que con el mayor aumento cómo se tiñe la célula secretora, para saber de qué tipo de tinción se trata. Pues no importa, no es, no es un corte de análisis de histoquímica, sino que es análisis histológico de los folículos en desarrollo. Y puse esta porque estaba bien delimitado nada más que eso, ¿ya? Pero esto es un folículo entonces secundario antral o vesiculoso, ¿ya? Y este es mucho avanzado, por supuesto. Se fija, el antro ya tiene la forma de herradura. Y cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Una capa o dos capas, son más de una capa, dos o tres capas de células que han rodeado pegado a los ocitos, claro, porque tiene prolongaciones citoplasmáticas que se ponen en contacto con los ocitos secundarios. Y este emite microbiosidades para acá, para estar en contacto, ¿no es cierto?, con la zona pelúcida. Entonces están interconectados. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la idea que quiero desarrollar? Que a medida que se va desarrollando en la cavidad antral, van quedando vesículas, ¿se fijan? Como esta. Pero siempre va a quedar un colgajo celular pegado en la capa granulosa. Entonces aparece otra estructura, o dos estructuras. En primer lugar, va a aparecer una parte de esta granulosa que estaba acá, o inicialmente ahí, que vamos a llamar entonces la corona radiada. Pero esta corona radiada va a estar sujeta siempre hasta prácticamente el día 13, pegada entonces a la corona radiada en un extremo y el otro extremo entonces a la capa granulosa. Después, por el aumento del líquido folicular, se desprende esto y el ovocito queda entonces suelto dentro y ese es el maduro. Y el día 14 entonces facilita su eliminación porque no tiene ninguna sustentación. Por lo tanto, sale para afuera el ovocito, su zona veloz y su corona radiada. Entonces, ese es el folículo vesiculoso avanzado, ese es el antro folicular, ese es bueno, estoy mostrando la zona pelúcida, estoy mostrando la corona radiada. Esa es la corona radiada y esa es su zona pelúcida, entonces. La zona pelúcida del lago está mejor que este acá porque este está medio claro. Y ese es el cúmulo ófuro, o también llamado disco prolígero, tiene varios nombres, ¿ya? Cúmulos o ófuros, ¿ya? De tal manera que sigue el desarrollo, porque se estimulado para la FSH, ¿no es cierto? Que indirectamente lo estimula, ¿no es cierto?, el estrógeno, porque eso fluye sanguíneo entonces la hipófisis, las células gonadotrofinas, que son las células basófilas, acuérdense, que vimos la semana pasada y que hoy día lo vamos a ver también, liberan LH y FSH. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Este es el exitoso, ¿se fijan? El cúmulo óforo ya está que se rompe ya. Este casi está un preovulatorio. Este es un folículo maduro, donde la capa granulosa no crece más. La teca interna, ¿no es cierto?, sí es mayor significación. Mire cómo está más gruesa, ¿ya? Y sigue liberando estrógeno, porque estamos, ¿no es cierto?, previo a la ovulación. ¿Hasta cuándo se libera estrógeno? Hasta el día 14. Y el día 14 viene un pico muy alto, ¿no es cierto?, de LH y FSH, pero la más alta es de LH. Por lo tanto, genera un proceso de eclosión, de rompimiento del folículo para liberar entonces los ovocitos. ¿De aquí qué es lo que tengo? La corona radiada, su zona pelúcida significa que no ha crecido más el ovocito, sigue siendo ovocito secundario, y el cúmulo óforo. Y aquí todavía tengo, ¿no es cierto?, algunas vesículas carne, ¿ok? Y esta es la capa granulosa. Probablemente le puse nombre, ahí esa es la corona radiada, esa es la zona pelúcida, ese es el cúmulo óforo. Nueva coordinación, lo que la flecha con lo que tengo que decir, para ahí está la corona radiada, la zona pelúcida y el cúmulo óforo. Entonces, durante el desarrollo de los folículos se producen regresiones. Regresiones que afectan a todos los estados foliculares, pero son mucho más resistentes ya a lo que son pronto a producirse la eclosión, pronto a eliminar. ¿Ya? Pero los primarios, esos fácilmente, ¿no es cierto?, son eliminados. Y eso se llama la atresia folicular. ¿Ya? Y aquí tengo, por ejemplo, una atresia, aquí tengo otra atresia. Y si no, también, ¿no es cierto?,
¿por qué se produce o sea, cómo son los signos característicos de la atresia? En primer lugar, mire, la zona pelúcida pierde, ¿no es cierto?, esa turgescencia, esa redondez que tenía. ¿Se fija? ¿Qué más tiene? Fíjese, el ovocito aquí, ¿no es cierto? Hay macrófagos que están fagocitando el citoplasma del ovocito. ¿Cuál es lo que tarda más desaparecer por los macrófagos? La zona pelúcida. ¿Y qué más? La membrana basal. Y la membrana basal, vamos a ver probablemente en otra atresia, se hace mucho más gruesa. Pero al final, ¿no es cierto?, de todo este proceso de fagocitosis, de este folículo que no llegó a término, ¿por qué razón? Porque la capa, ¿no es cierto?, la capa granulosa, ¿no es cierto?, induce la apostosis del ovocito. Por lo tanto, no sigue así, creciendo. Entonces, este entra en regresión. Y al final, al término, ¿cierto?, los macrófagos van a fagocitar todo eso y el ovocito, la atresia folicular se va a confundir con el estroma. ¿No es cierto? No va a haber lugar para decir aquí una atresia, a menos que la tengas indicada, ¿no es cierto?, en un mismo corte y corte seriado, pero eso es difícil, ¿no es cierto?, porque el animal está muerto, entonces no sigue el proceso. Entonces son etapas, los cortes son como instantáneas, una fotografía instantánea nomás. Esa es una atresia folicular, ¿se fija? Y lo más teñido en la zona pelúcida. Y aquí tengo otra atresia, pues, ¿se fija? ¿Y por qué puse esta? Porque fíjese la membrana basal, muy gruesa, y eso cursa la atresia. Y este tiene que haber sido una atresia, un folículo primario macizo, por el tamaño que tiene, ¿se fija? Y ahí está el ovocito, su citoplasma. Y esas células que están ahí son macrófagos que miran desde el estroma hacia acá. ¿Qué más tengo ahí? La zona pelúcida. Siempre esta permanece, ¿no es cierto? Cuesta que los macrófagos vayan entonces eh, fagocitándola. Es una glicoproteína. Igual que aquí tengo glicoproteína, ¿no es cierto? Yo tengo otras proteínas que constituyen entonces la membrana basal, ¿no es cierto? Y eso hace difícil entonces para el macrófago. Pero llega un momento que después va a aparecer entonces todo, ¿no es cierto?, reducido al estroma. Y aquí tengo entonces folículos primarios macizos, y ahí afuera, ¿no es cierto?, los primordiales, y más afuera la albugina, y más afuera el epitelio ovárico. Entonces, una vez que se produce la eclosión, ¿no es cierto?, o desprendimiento, ¿no es cierto?, del ovocito, el folículo no tiene consistencia porque se rompió, liberó el líquido folicular. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Las fimbrias empiezan a succionar, ¿no es cierto?, al ovocito para llevarlo hacia el interior de la tuba ovárica, el infundíbulo. Pero a veces falla. Y a veces se producen encuentros, ¿no es cierto?, de ovocitos secundarios en la cavidad peritoneal y se producen los embarazos ectópicos. O a veces, ¿no es cierto?, embarazo ectópico en la tuba ovárica, ¿ya? Pero hay muchas, incluso hasta en el ovario, en la pared del ovario. Hay muchas zonas donde se produce entonces la fecundación y quedan, ¿no es cierto?, ovocitos fecundados. Ya no son, si son fecundados, son óvulos. Bueno, pero lo que queda, entonces forma, en primer lugar, un cuerpo hemorrágico y después entonces forma, porque se produce un desprendimiento de mucha sangre, se forma entonces este cuerpo lúteo. Y aquí, ¿no es cierto?, tengo todavía la cavidad del antral. Pero si nosotros miramos externamente esta zona, voy a encontrar unas células muy chiquititas. Y estas chiquititas pertenecían a la parte externa del folículo. Perdón. Y la parte externa, ¿qué es lo que teníamos? La teca. Entonces esas van a formar las células denominadas tecoluteínicas. Esto es jugo por si acaso, ¿eh? No es veno. De, ¿cómo se llama esta fruta tan rica? Frutilla, que tiene muchos antioxidantes. La frutilla. Todos los berries son buenos, ¿ya? Todos los berries. Los arándanos, frutilla, qué sé yo, los que hay mucho en la frambuesa, hay mucho en el sur. Osorno para allá, en Ancoa, mucho eso. Ya, menos frutilla.
Entonces van a formar entonces las células tecoluteínicas, ¿ya? O también llamadas paraluteínicas. Pero las células de la capa granulosa, que son más grandes, ¿no es cierto?, van a formar las células granuloteínicas. Y si medimos en tamaño, estas son de 30 micras de espesor, la granuloteína. Me quedó mostrando como una tecoluteínica, se me corrió el puntero. Pero son estas más que están más afuera, están más pálidas. Las más teñidas son las tecoluteínicas. Tienen 15 micros, la mitad de las anteriores. No sé por qué se me seca la garganta tanto hablar. He estado hablando toda la mañana en clase y ahora con ustedes, después sigo hasta las 7. Hoy día es un día intenso. Pero ¿qué es lo que produce ahora este cuerpo lúteo? Hormona. ¿Y qué hormona? La progesterona y estrógeno, pero en mayor cantidad de progesterona. ¿Y para qué? Para estimular la secreción o la síntesis de glucógeno en las células de la tuba ovárica. Porque si hubo embarazo, ¿no es cierto?, ese cigoto tiene que alimentarlo. Por esa razón esta fase del endometrio se llama, ¿no es cierto?, fase secretora o progestacional. Antes del 14, ¿no es cierto?, entre el 1 y el 5 más o menos, fase menstrual. De 5 al 13, al 14 ya, es la fase proliferativa o estrogénica. ¿Y por qué se llama así proliferativa? Porque es estimulado por el estrógeno, para que las células de la tuba ovárica que se desprendió los tercios superiores del endometrio tengan capacidad mitótica, estimular la mitosis para regenerar entonces todo el epitelio, o perdón, más que eso, el endometrio descamado, ¿ya? ¿Y qué es lo que se descama? Los dos tercios superiores, que es el estado funcional que vamos a ver un ratito más, quedando siempre un estrato basal. Entonces, si no hubo, ¿no es cierto?, embarazo ya, ¿no es cierto?, un par de días más, ¿no es cierto?, entra en regresión el cuerpo lúteo, 14 días aproximadamente. ¿Y qué se transforma? Empieza todo, ¿no es cierto?, la síntesis de colágeno y empiezan a desaparecer las células y macrófagos que destruyen todo eso y se transforma en un cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿ya? ¿Por qué se llama cuerpo albicans? Pues blanco, tiene mucho colágeno. Pues bien, hasta ahí llegamos entonces al proceso de maduración de los folículos. Hemos visto la atresia folicular, hemos visto la parte del ovario, ¿no es cierto? Y ¿qué nos toca observar ahora? El otro órgano que recibe al ovocito. Y ese órgano se denomina la tuba ovárica, ¿ya? Como ustedes anatómicamente saben, ¿no es cierto? Tiene una región de un infundible que tiene la forma de un embudo. Y ahí está la fimbria, que son estructuras digitiformes como mi mano, ¿ya? Luego sigue la región donde se produce la fecundación, que es la región ampular o la ampolla de la tuba. Luego se estrecha, previo a llegar al útero, el istmo. Pero ahí sufre modificaciones también la tuba ovárica, vamos a ver. Luego, ¿no es cierto?, un corto segmento se mete al útero, atravesando todo lo que es, ¿no es cierto?, perimetrio, miometrio y endometrio, y todo ese segmento se llama entonces la tuba intramural. Por lo tanto, es un conducto que conduce los ocitos desde la zona externa, ¿no es cierto?, hacia el interior del útero. ¿Para qué? Para que se aloje, ¿no es cierto?, si es que hubo fecundación en la región de la ampolla. Esta es la región de la ampular. Fíjese cómo es. Fíjese, en primer lugar, vamos a decir que el lumen es muy estrecho. ¿Y por qué razón? Porque tiene muchos pliegues. Fíjese, muchos pliegues. Pliegues primarios, secundarios, terciarios. Y prácticamente el lumen, toda esa zona que está muy estrecha. En segundo lugar, debemos decir que el tejido muscular, porque tiene tres túnicas, mucosa muscular y serosa, es muy poco todavía desarrollado. Fíjate, tiene una interna circular y una externa longitudinal. En cambio, en el istmo es bien desarrollado, como vamos a ver. Y esto contribuye entonces a ir a hacer movimientos peristálticos para que el ovocito vaya avanzando, sin fecundación o con fecundación. En consecuencia, entonces, tenemos aquí el revestimiento celular. Y está revestido por epitelio simple cilíndrico ciliado. ¿Se fija? Tenemos células ciliadas y células secretoras, ¿ya? Estas células secretoras son muy delgadas, en forma de cuña, en forma de tachuela.
algunos le llaman forma de pencil cell, porque son muy estrechas, ¿ya? Pero son secretoras. Entonces vamos a encontrar ahí nuestra mucosa con su epitelio, ¿no es cierto? Esa es la túnica muscular y por fuera está la serosa. Y por fuera de acá, ¿no es cierto?, la célula ciliar y las células secretoras, con gránulos secretorios, ¿se fijan? Ahora bien, los cilios ayudan entonces a desplazar el ovocito hacia el interior, hacia el istmo. Por lo tanto, el istmo también tiene cilios que impulsa entonces el ovocito, aunque no haya sido fecundado, para que caiga en el útero, ¿ya? Pues bien, esa es la tuba entonces de región infundibular, ¿se fija? Los pliegues es bastante plegado en una luz estrecha, pero la túnica muscular, fíjese, menos desarrollada que la región de la ampolla. Y estos son los pliegues que tiene. Este es un pliego principal, ¿no es cierto?, primario, y este es el secundario, ¿ya? Pero el secundario puede salir otro y el terciario. Entonces se hace que la luz, ¿no es cierto?, sea muy estrecha. Bajo el epitelio secretor, ¿no es cierto?, y ciliado, tengo un corion del tejido conectivo laxo muy vascularizado. ¿Se fija? Pero es muy estrecho, muy escaso en el fondo. Y luego viene la túnica muscular, que está acá, con la interna circular y externa longitudinal. Pero en esta región es poco desarrollada todavía. ¿Qué está mostrando con número aquí? La mucosa, ¿no es cierto? Con 2, la túnica muscular, y 3, la túnica entonces serosa. Pero el siguiente segmento, ¿no es cierto?, es la región ampular, ¿ya? Aquí se produce entonces la fecundación. ¿Qué cosa que notamos acá? Indudablemente que es mucho más plegada, ¿se fijan? Mucho más plegada. En segundo lugar, fíjense los pliegues primarios. Este es un pliego principal, secundario, terciario. Mire cómo se nota. Y aquí estamos con mucho más aumento, ¿cierto? Este es el inicial, secundario, terciario. Mire, para los lados. De tal manera que se hace una región muy, con muchos pliegues en la mucosa. El revestimiento continúa igual, célula cilíndrica, ciliar y secretora, ¿ya? Pero por fuera se empieza a ver un mayor desarrollo de la túnica muscular, interna circular, externa longitudinal. Y por fuera está la serosa. Y este es el istmo. Mire que es diferente el istmo. Si usted me pregunta esto, se parece mucho al conducto deferente. Se fija, tiene mucha similitud. Pero hay diferencia. Por ejemplo, el deferente no presenta tantos pliegues. Pero este sí, pues. Pero veamos las características. El lumen se hace menos con menos pliegues. Son menos desarrollados. ¿Se fija? Hay más luz. El volumen. ¿Se fija? Aquí están los pliegues. Ahora, el corion es tejido conectivo laxo. Sigue igual. Las células siguen igual. O sea, hay células cilíndricas, ¿no es cierto? Cilia y células secretoras. Pero la túnica muscular, mire, ¿cuál es más desarrollada? La interna, circular. Y así está la externa, longitudinal. Y luego tengo la serosa externamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La túnica muscular, ¿no es cierto?, está haciendo mayor contracción anular para que el peristaltismo avance más rápido, ¿no es cierto?, avance más rápido en el peristaltismo, sino que avance más rápido el ovocito que fue fecundado en la región anterior, en la ampolla. Entonces, esto están contribuyendo. La contracción del músculo liso, más la capacidad de movimiento que tiene la célula ciliar, están desplazando los ovocitos, ¿no es cierto?, hacia la parte entonces del útero y no hacia el fundíbulo. No es sería nefasto, porque ahí no tienen el órgano para almacenar un cigoto. Entonces, el siguiente segmento es el útero. Y el útero tiene una mucosa, tiene una muscular y tiene una serosa. Pero aquí, ¿no es cierto?, la mucosa recibe nombre de endometrio, ¿ya? Y este sufre cambios cíclicos en la etapa, entonces, de la dama cuando están en etapa reproductiva. Mensualmente van sufriendo cambios cíclicos. Ese es el endometrio. Luego tiene una túnica muy gruesa. Este es un órgano muy muscular, porque aquí recibe el nombre de miometrio. Y tiene por fuera, ¿no es cierto?, una serosa que recibe muy delgada, que recibe el nombre de perimetrio. El órgano, o sea, la túnica más desarrollada indudablemente es la túnica muscular. ¿Ok?
Pero veamos qué cambios se producen acá. Y luego vemos entonces las capas que tiene el miometrio, ¿no es cierto? Y cómo está constituido la serosa. El endometrio, se dice, es esto está aquí, puse esta porque me gusta esta, a pesar que es antigua esta foto, pero son cosas muy significativas. Este es el endometrio, ¿se fija? Y estas son las glándulas, este es el epitelio revestimiento, el endometrio, y ahí está el epitelio revestimiento. ¿Qué es lo que tiene? Celularmente ciliada y células secretoras, esas que están ahí, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que están liberando? Glucógeno, eso de glicógeno, son células secretoras. Pero bien, ¿cuánto se pone más activa el día 14 esta célula? Y los ciclos, ¿no es cierto?, es para que avance, ¿no es cierto?, se produzca la implantación del cigoto. Pero veamos el endometrio. Tiene estas estructuras tubulares. Estas son las glándulas uterinas, ¿ya? Glándula, ahí está en inglés, glándula uterina. Que inicialmente, ¿no es cierto?, después del día 5 o 6 empieza la restitución. Entonces llega un momento tal, ¿no es cierto?, que está todo el endometrio está restituido con su revestimiento de este tipo, pero sigue la liberación de estrógeno y esto sigue creciendo, ¿ya? Pero estas glándulas en la primera etapa inicial de la fase proliferativa o estrogénica son rectilíneas, ¿se fija? Son todas rectas. Y cuando uno las corta, aparecen transversalmente, parecen como anillitos. Yo tengo cortes de esto, de las distintas fases, para que en patología le pasa una muestra de qué fase se encuentra este. Entonces, para eso. Entonces, cuando tengo así anillitos bien formaditos, es fase estrogénica inicial. Al final de esta fase proliferativa o estrogénica, la porción entonces más profunda de esta glándula se empiezan a ser tortuosas como esta. ¿Fija? Empieza a ser tortuoso. De tal manera que sufre cambio el endometrio. ¿Qué es lo que se desprende del endometrio cuando llega el día 14? Estos 2/3 superiores, quedando un tercio inferior. Este es el estrato basal y este es el estrato funcional, ¿ya? Algunos autores, ¿no es cierto?, le subdividen dos, pero no tiene sentido. 2/3 superiores de etapa funcional, esto es lo que se desprende. Por lo tanto, el día de la menstruación salen restos de glándulas, de estroma, ¿no es cierto?, endometrial, el epitelio de revestimiento, ¿no es cierto?, mucha sangre, porque hay vasos sanguíneos que se rompen, ¿no es cierto?, y eso. Pero es un estado fisiológico, no es una enfermedad. Y bienaventurados los que pueden hacer eso, ¿no es cierto?, porque tienen capacidad de perpetuarse en hijos, ¿no es cierto?, porque si no, no podrían tener hijos. Ahora, a veces, ¿no es cierto?, se producen embarazos que la persona por alguna patología tiene que sacarlo. Entonces hacen revisiones instrumentales y lamentablemente pasa, ¿no es cierto?, a ese instrumento que rompe todo esto y a veces deja sin esta parte basal. Y qué es lo que genera a la larga, entonces, infertilidad en las damas. Y esos son los denominados raspajes. Muy dañino para la dama porque soluciona un problema, pero genera otro problema. Sigamos nuestros problemas, ya estamos formando la ética ya. Esas son las glándulas, esas son las glándulas uterinas, todas estas. Entonces veamos otra, en la fase proliferativa. La primera fase, entonces, o segunda fase después de la menstrual, es esta. Fíjese cómo tengo este es el endometrio. Aquí con mayor aumento está medio clara, pero tengo otras fotos. Estas son las glándulas uterinas. Pero fíjese que la región basal, el corte está medio, no está totalmente hacia transversal, está medio diagonal, porque las glándulas están todas inclinadas así. No son oblicuas, son rectas, como el anterior corte. ¿Se fijan? Son rectas. Aquí están todas oblicuas por efecto de corte nada más. ¿Ya? La persona que hizo esto debería haber corregido el corte, inclinado un poco más, que saca las glándulas rectilíneas. Pero la porción profunda, fíjese, se empiezan a dilatar. Por lo tanto, esta etapa proliferativa ya es casi final, ¿ya? Puede ser el día 13, 14. Es entonces la fase proliferativa. Pero después viene la etapa, la siguiente fase secretora o progestacional. Esta también se le llama
estrogénica. Y esta es la secretora o progestacional. Mire cómo son las glándulas, muy tortuosas, ¿se fija? Aumenta el lumen, ¿no es cierto? Y aumenta entonces la secreción. Inicialmente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está liberando? Glucógeno. No sé si tengo esquema de esto. No. Inicialmente, ¿no es cierto? El glucógeno se deposita en la superficie supranuclear y después, como a medida que va avanzando, son infranuclear. ¿Pero qué es lo que libera? Glucógeno. ¿Para qué? Lo libera acá, para alimentar el cigoto. Nada más que eso. ¿No es cierto? ¿En qué fase? El posterior, entonces, la fase proliferativa, es decir, la fase secretora. ¿Ok? Si no hubo ningún contacto entre los ovocitos y los gametos, entonces entramos en la otra fase, la fase menstrual. Y fíjense, parte ya de este endometrio se ha desprendido, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que tengo? Mucho desgarro, mucha hemorragia, ¿no es cierto? Mucho desprendimiento de las glándulas uterinas, mucho estroma, ¿no es cierto? Salen pequeños vasos sanguíneos con este desgarro que está acá, con esta hemorragia, lamentablemente es así, ¿ya? Lamentablemente es así. Pero eso es una bendición, ¿no es cierto? Porque pueden engendrar hijos. Esta es la fase menstrual. ¿Cuánto dura? Del 1 al 5. El primer día que sangra entra el día 1. ¿Ya? Y cada dama es distinta. ¿No? Aquí no existe un patrón. Puede durar de 3 días, 5 días, a veces mucho más. ¿Ya? Pero sí lo que se ha visto es que hay personas que tienen un dominio en los internados y la dominante domina a todas las personas que están alrededor de ella. ¿Ya? A las que duermen alrededor de ella, son amigas, ¿no es cierto? Las ciclan en su ciclo menstrual acorde a lo que ella hace digamos, su ciclo menstrual. Ya hay un factor ahí medio extraño. Bueno, sigamos. Se produce entonces el desprendimiento hasta el 5 días, ¿no es cierto? Disminuyendo, los primeros días son mucho más, digamos, mayor flujo y posteriormente empieza a disminuir, ¿ya? Y pasamos entonces, el estrógeno empieza a funcionar aquí, estimulando los restos de las glándulas uterinas para que empiecen entonces a formar nuevas glándulas y a proliferar ¿cómo se llama? El endometrio, el estroma endometrial, y para que esto siga creciendo. Y eso entonces la fase estrogénica o proliferativa. Y ahí comprende desde el día 5 o después el 6, ¿cierto? Al día 14. Y esa es la fase proliferativa. ¿Cómo es el músculo ahora? El músculo, el miometrio, tiene 3 capas. El que está debajo inmediatamente del endometrio, ese se llama submucoso, porque está bajo la mucosa, cuyas fibras musculares lisas están dispuestas en ese sentido longitudinal. ¿Ya? El segundo estrato, esta parte se ve aquí, miren, muchos vasos sanguíneos. Ese es el estrato vascular, el más desarrollado del miometrio, que aquí está mucho mejor, con mucho más aumento. Ahora, las fibras musculares lisas están dispuestas en sentido así en diagonal, formando entonces una circular oblicua. Y ese es el estrato vascular, y por fuera tengo el estrato submucoso, seroso, perdón. Eso que está ahí, donde las fibras musculares que se nota aquí están en ese sentido. Entonces están dispuestos en forma de Z, longitudinal, circular, longitudinal. Y por fuera tengo el perímetro, que es un tejido conectivo laxo envuelto por mesotelio. Así está compuesto entonces la pared del útero. Aquí nos vamos al cuello o cervix, que es eso que está ahí. Ese es el canal cervical, ¿ya? Y aquí tengo un epitelio estratificado plano, que proviene de la vagina, ¿ya? Que se refleja, ahí forma un fornix, y se refleja entonces recubriendo toda la parte principal de esta estructura que se enangosta. Y esto forma entonces el exocervix, ¿ya? Pero bruscamente, ¿no es cierto?, ya en el canal cervical se cambia un epitelio simple cilíndrico, que vamos a ver, creo que es la siguiente diapositiva, y ese es el endocervix,
¿ya? Que es un epitelio simple, cilíndrico. Ahora, bajo él entonces hay un tejido conectivo laxo, pero después tiene manojo de fibras colágenas. Esta región está representada por un colágeno denso irregular, donde algunas fibras musculares lisas provienen del útero, pero nada más, no hay una capa aquí que forme, ¿no es cierto?, circular ni longitudinal. Lo que sí podríamos decir que hay una capa, la que más predomina son las longitudinales, para cortar el canal, ¿no es cierto?, cervical o el conducto cervical durante el parto, para que no generen ciertas contracciones anulares y no pueda salir el bebé, con el niñito. Todo lo contrario, tienen que facilitarle. Entonces, ese es el exocervix, ¿ya? El que está afuera, epitelio estratificado plano no quiralitizado, y el endocervix es un epitelio simple cilíndrico, ¿ya? Y bajo él tenemos unas glándulas que se denominan glándulas cervicales. Pero estas glándulas cervicales a veces, ¿no es cierto?, se tapan su esclerómero y forman los quistes de nabo, que son benignos, ¿ya? No hay ninguna alteración acá patológica, nada. Sino que se tapó el conducto secretor y generó un quiste entonces benigno, pero que de repente se desprende esto, entonces esta glicoproteína y no ha pasado nada acá. Estas son las glándulas cervicales, ¿se fija? Estas que están acá. Todas estas son las glándulas tubulares, túbulo ramificadas. Y todas son secretoras, ¿ya?, de glicoproteína. Aquí tengo la vagina, aquí tengo el fornix y aquí está el exocervix. Hasta aquí, hasta donde está la flecha. Y de ahí empieza entonces el epitelio revestimiento del endocervix, ¿ya? El endocervix. Entonces, este es el canal cervical. Ahí está el canal cervical. Entonces, si analizamos, entonces, estas células que están ahí, ¿cierto?, son simples cilíndricos, como estas que están acá. Pero están conectados con conductos que están, ¿no es cierto?, relacionados con esta glándula túbulo acinosa, no, túbulo alveolar, perdón, alveolar por el lumen muy amplio, túbulo alveolar es ramificada y son células secretoras. ¿Y qué es lo que libera? Una glicoproteína. El siguiente segmento es la vagina, que es un órgano muy, digamos, más que musculoso, es elástico, ¿ya? Fibroelástico. Entonces la vagina tiene un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con muchos pliegues en sentido circular, ¿ya? En sentido circular. Y su epitelio está ahí, pues. Y fíjese, muy clarito el epitelio. ¿Y por qué razón? Porque estas células liberan glucógeno. ¿Y para qué liberan glucógeno? Como para darle alimentación a un bacilo que habita en la vagina. ¿Y para qué evita eso? Porque este bacilo obtiene ATP, ¿no es cierto?, mediante el ciclo anaeróbico. Y este bacilo que se denomina de Doderland obtiene ATP, ¿no es cierto?, energía para hacer su metabolismo por la glicólisis y consecuencia libera ácido láctico. Entonces genera un ambiente ácido dentro de la vagina que evita entonces que proliferen los agentes patógenos. Por eso, ¿no es cierto?, se puede ir a la piscina, al río, por todos lados, pues no hay entrada de patógenos, si ingresan, sería muy inicialmente, pero no pueden proliferar por su pH, ¿ya? Eso. Entonces, los anticonceptivos, ¿no es cierto?, tienen que tener un pH opuesto al ácido, porque si no, ¿no es cierto?, permite entonces que los gametos puedan estar en un ambiente ácido. Y esa no es la idea. Algunos anticonceptivos, muchos, anovulatorios, qué sé yo, ya. Tenemos esa etapa de reproducción. Bajo este epitelio, fíjense, un epitelio muy activo, ¿ya? Fíjense, los estratos van a ser muy oscuros, ¿no es cierto?, porque están realizando muchas mitosis. Estoy que me paro ya, va a ser la clase parado. Me mueven las piernas, chiquillos. Y fíjense, bajo él tengo un tejido conectivo laxo, muy vascularizado, ¿ya? Y más abajo, ¿no es cierto?, continúa con un tejido conectivo, más bien colágeno, pero bastante vascularizado, que se forman estos pliegues, ¿no es cierto?, o eso, perdón, estos vasos sanguíneos, estos plexos sanguíneos. Entonces, esa es la mucosa, toda esta mucosa, este es el estrato
el estrato del epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿no es cierto? Y esta capa más o menos es un tejido fibroso, ¿ya? Con colágeno y mucha fibra elástica, mucha fibra elástica. Y después viene la túnica muscular que se nota aquí, ¿no es cierto? Y que está compuesto por es una fibra muscular muy disgregada de esas capas. No hay un estrato bien sólido, sino que son entre medio, ¿no es cierto?, por endomicio, con mucha fibra elástica. La primera túnica, ¿no es cierto?, la primera capa son circulares y la segunda capa son longitudinales, ¿ok? Y por fuera entonces termina ahí está la capa muscular. Entonces termina con un tejido que va envolviendo externamente, ¿no es cierto?, a nuestra vagina, que depende, ¿no es cierto?, es adventicia, depende de la zona. Y dentro de los genitales externos, ¿no es cierto?, razones por las cuales habían corte histológico, el clítoris. ¿Qué es lo que es un clítoris? Es un órgano, ¿cierto?, con capacidad de distensión. Fíjese, tiene igual que los cuerpos cavernosos del pene, ¿no es cierto?, una albuginia, separaba un septum, que allá se llama pectiniforme, aquí un septum de colágeno, formando dos cuerpos eréctiles. Estos cuerpos eréctiles tienen estas cavidades que están acá, compuesta entonces revestida por endotelio, ¿ya? Que en estado de excitaciones se llena de sangre. Y tiene fibras musculares que están en sentido, entonces, tienen sentido perpendicular. Estas fibras musculares lisas hacen como válvulas, cierra estas vesículas o estas cavidades para que la sangre no salga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mantiene estos cuerpos eréctiles, bueno, se mantiene en forma eréctil, esa es la idea, ¿ya? Pero esto está vacío, ¿no? Estos están llenos de sangre, ya que no pueden salir porque se les cierra entonces la salida. Y con eso es que entonces produce una dilatación y alguna erección. Gracias, este es el fin del práctico al reproductor femenino. Muchas gracias. Siendo las 2:30, 3:30, me queda media hora. Me van a tener que disculpar, pero yo no sé mucho esto. Voy a salir, voy a cerrar para meterme al otro segmento y ahí entro en problemas, porque ¿cómo minimizar? Me dice. Voy a minimizar. Ya, ahí minimicé. Está el reproductor femenino. Después del reproductor femenino que viene, endocrino. Aquí está el laboratorio de ustedes. El endocrino. Es probablemente que no lo están viendo ustedes. ¿Lo ven o no? Vamos a ampliar. Aquí sí lo van a ver. ¿Lo ven o no? No se ve, profe. Compartamos pantalla y ahora no ve. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ah, qué bueno. Nuestro sistema endocrino. Me encanta el endocrino. No, es que con formación yo estaba en un instituto que le dan duro el hipotálamo. Habían grandes, yo le voy a contar que había médicos que nunca ejercieron en la clínica, solamente investigación. Y expertísimo el hipotálamo, expertísimo. ¿Ya? Vendían del extranjero incluso, ¿no es cierto?, a recibir docencia por él. El Roberto Yuli, por ejemplo, muy bueno endocrinólogo, pero de clínica, fue pasado por un tecnólogo médico, pero era médico. El hijo del patólogo Caorsi, Yadita Locaorsi, un excelente patólogo de Valdivia, el hijo se dedicaba a la investigación, y era médico. Y son muchos médicos que se dedican a la investigación y no hacen nada de clínica, ¿no es cierto? Porque les gusta más esta parte. Mi tutor, que era médico, experto en órganos circunvisural, un argentino era. Bueno, después le cuento otros detalles de mi vida de formación profesional, que uno tiene que hacerla por solidamente. Entonces, las glándulas, ¿no es cierto? La hipófisis, vamos a hablar mucho de la hipófisis hoy día, ¿ya? Está constituido también por la tiroides, ¿no es cierto? Y por 4 nódulos que son la paratiroides. Lo que está sobre el riñón son la corteza, perdón, las suprarrenales,
Y en el páncreas vamos a tener entonces los islotes de Langerhans. Hemos visto que también, ¿no es cierto?, los ovarios liberan hormonas, los estrógenos, ¿no es cierto?, y la progesterona, y los testículos, ¿no es cierto?, liberan, ¿no es cierto?, la testosterona. O sea, todo esto son hormonas que están saliendo para estimular, ¿no es cierto?, o algunos para los órganos reproductores masculinos, la testosterona, ¿no es cierto?, esto para estimular entonces todo el proceso del ciclo menstrual. Entonces vamos a ver estas cuatro, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco glándulas nada más. Empecemos por la hipófisis, ¿ya? Fíjese que la hipófisis hay una parte nerviosa, que es la parte nervosa, ¿no es cierto? Todo esto que está acá, perdí mi puntero, opción de puntero, esto. Ya, la parte nervosa. Pero esto constituye el lóbulo neural. Le llaman de muchas maneras, ya le llaman mucho el lóbulo neural. Entonces, o neurohipófisis. Y está constituido por tres elementos. ¿Cuáles son? Fíjese, la parte nervosa, uno, todo esto, pero fíjese que está comunicado con el hipotálamo. Este es la eminencia, ¿no es cierto?, media. Todo esto es la eminencia media, que se proyecta hacia la parte nervosa mediante este tallo pituitario o infundíbulo. Y esos son los componentes, entonces, de la neurohipófisis. Y en esta parte, ¿no es cierto?, del hipotálamo están los núcleos que llamamos hoy día, ¿no es cierto?, el paraventricular y supraóptico, porque está sobre el quiasma óptico. Pero la parte adrenal se denomina entonces adenohipófisis. Ahora bien, la adenohipófisis comprende también tres partes. ¿Cuáles son? La más desarrollada, que es la parte distal, todo esto. La parte intermedia, eso que está aquí, que queda en resto de la bolsa de Raschke. Y la parte tuberal es que envuelve al infundíbulo. ¿Ya? Ahora bien, como esto está mirando hacia adelante, hacia el interior, este es el lóbulo anterior, todo esto. Pero la parte intermedia junto a la parte nervosa forma el lóbulo posterior, que está mirando hacia atrás. Entonces, dicho esto, empecemos a ver entonces la glándula, la adenohipófisis. Esta región, este es el lóbulo anterior o adenohipófisis, este es el lóbulo posterior. Este es más grande que este, ¿eh? Que por efecto de corte esto se parece más grande. Y este es el infundíbulo, ¿ya? Esta es la parte tuberalis. Y aquí están dando ya, ¿no es cierto?, a la eminencia media. Entonces, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Ahí tengo el lóbulo posterior y este es el lóbulo anterior, que lo puse al revés. No importa, esta es la adenohipófisis. Ahí aparece el lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿ya? Y este entonces ahí está la parte intermedia, y aquí está el lóbulo anterior o adenohipófisis. Y todo esto corresponde a la parte distal y de la adenohipófisis. Si nosotros seguimos nuestro análisis en la adenohipófisis, vamos a encontrar que existen poblaciones celulares. Por ejemplo, unas que se tiñen y otras que no se tiñen. Las que se tiñen son cromófilas y las que no se tiñen son cromófobas. Pero ¿qué es lo que no se tiñe? El citoplasma. Entonces, fíjese, esta clase de célula no está teñida, son cromófobas. Pero esta está teñida, es una cromófila. Pero fíjese, ¿cómo es la reacción tintorial? Oscura, ¿no es cierto? Es morada, entonces son cromófilas basófilas. Pero esta que está acá, ya, estas que están acá, rosadas, son cromófilas, esa por ejemplo. Pero ahora son acidófilas. Entonces existen cromófilas acidófilas y cromófilas basófilas y cromófobas. Estas cromófilas fueron, ¿no es cierto?, basófilas, pero liberaron toda su secreción y cuando uno las corta no tiene secreción, por eso no se tiñen. Entonces, las subpoblaciones están acá. Las cromófobas, ya está. Las cromófobas, cuyos citoplasma no se tiñe, pero son basófilas. Las cromófilas acidófilas, cromófilas porque se tiñe, de color rosado, acidófilas. Y las cromófilas basófilas son de color oscuro. Entonces, dependiendo su coloración, vamos a decir qué tipo de hormonas se liberan. Empecemos con eso. Por ejemplo, las células cromófilas acidófilas o células alfa. Entonces, esta se trata con un colorante que se llama la orange, ¿no es cierto? Y eritrocina, que son compuestos que se llama, el compuesto se llama técnica de máximo o el arteta también. Fíjese, dan reacciones de coloración, por ejemplo, cuando son rosaditas, su citoplasma quiere decir que esas liberan entonces, perdón,
Esa es la afina a eritrocina. Y lo que libera son la prolactina. Esa es la eritrocina, esta que afina la eritrocina. Pero otras que son afinas a la oran G, son media naranja, esas liberan la hormona del crecimiento, la growth hormone. Entonces, dentro de estas dos poblaciones hay unas que liberan la prolactina, esta es la acidófila rosada, afina la eritrocina, y la cromófila acidófila, pero orange, afina la orange, y estas son las que liberan entonces la hormona del crecimiento. Pero hay otras células que son cromófilas, pero ahora se tienen con colorantes básicos. El mismo colorante, pero que tiene, ¿no es cierto?, colorante para tener las células básicas. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, dentro de las células básicas, dije que los gránulos basófilos. Dentro de esta categoría también se llaman células beta, a las primeras células alfa, o células, estas son cromófilas basófilas, o células beta. Hay dos poblaciones nuevamente. Una se van a teñir de color morado, claro que sí, pero una que se tiñe muy morada, ya azules, sus citoplasmas son azules, y otra que son celestes. Las células que son azules, el citoplasmas azules, son gonadotropinas o gonadotropas, que liberan la LH y la FSH. En cambio, la que es de color celeste son tirotrópicas. ¿Qué es lo que libera? TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides. Veámoslo acá. ¿Se fija? Esas son una sófala, una gonadotropa o gonadotrofina. ¿Qué libera? La LH y la FSH. Ya al otro lado aquí tengo, ¿no es cierto?, la célula celeste. ¿Qué es lo que libera? La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, ¿cierto? Entonces ahí tengo las dos poblaciones, tanto basófilas como acidófilas anteriormente. ¿Qué me falta? La productora de ACTH. ¿Cuáles son esas? Las cromófas, pero fueron basófilas. Entonces liberé entonces ACTH, ¿no es cierto? Estas fueron, ¿no es cierto?, tuvieron un citoplasma solo, pero ahora no se tiñe porque ya liberaron toda su secreción. Y esta ACTH, ¿a quién estimula? A la corteza suprarrenal, esta hormona. De tal manera entonces que ahí tenemos lista la par distal. Veamos la parte de la adenohipófisis, la parte oral y la parte intermedia. Me quedaron los fasados, los núcleos, digamos, los nombres. La parte oral, ¿no es cierto? Habían personas, bioquímicos que estaban allá, que estaban haciendo su doctorado, poder salir a obtener resultados, por eso están en las publicaciones, en los libros, que no se sabía todavía qué es lo que liberaba, pero se ha visto que existen inmunoreactividad, ¿no es cierto?, a la ACTH, a la adenocorticotropina, y tienen inmunoreactividad sus células a la FSH, a la folículo estimulante y a la luteinizante. Entonces se postula que son células productoras de ACTH, LH y FSH. ¿Ya? Esa es la parte tuberal. ¿Qué es lo que libera entonces ahora la otra parte? La parte intermedia. Libera una hormona, ¿no es cierto?, que se denomina la proopiomelanocortina, ¿ya? Que al ser fraccionada, ya da una hormona entonces estimulante de los melanocitos. O sea, son cromatóforos o melanotrofos. Estimula entonces los melanocitos para que no coloren la piel. Pero también se liberan dos sustancias muy, que tienen la misma función de la morfina. La alfa endorfina y la beta endorfina. Por eso algunas personas quemadas, ¿no es cierto?, que una vez, sobre todo los urgentólogos, llegan personas muy traumatizadas. ¿Siente dolor? No, pero no siente dolor. Porque se están liberando entonces la endorfina y la beta endorfina y la alfa endorfina, que inhibe entonces el dolor, ¿ya? La neurohipófisis ahora. La neurohipófisis o lóbulo neural. A esta región llegan puros axones de dos núcleos hipotalámicos. ¿Cuáles son? El supraóptico y el paraventricular, cuyos cuerpos neuronales están acá y sus axones descienden entonces en paquetes muy grandes, aquí no más de 1000 axones, ¿no es cierto?, por el fundíbulo para liberar su hormona acá a este nivel. ¿Y qué hormona libera? El núcleo supraóptico, la ADH o ABP, la hormona antidiurética. Y el núcleo paraventricular, la oxitocina, que contrae la musculatura lisa de la mama, ¿no es cierto?, los pezones,
para eyección de la leche o la musculatura del útero, ¿no es cierto?, la contracción muscular durante el mecanismo de parto o de excitación, no sé. Y esta es la hormona, es una tontera, ¿la digo o no la digo? ¿No estás en clase? Yo, profesor, ¿esa es la hormona del amor? Sí, pues. Sin comentarios, hasta ahí llego nomás. Ya. Entonces, liberan hormonas. Y a este nivel entonces las liberan. De tal manera que esta es la de neurohipófisis. Y estos son axones. Todos son axones aquí cortados transversalmente, ¿no es cierto? Y aquí longitudinalmente. ¿De dónde? De núcleo hipotalámico, el supraóptico ventricular. ¿Y qué son estas células que están aquí? Son células de glía que se llaman pituicitos, que acompañan entonces a los axones. Y es una zona muy vascularizada porque tiene que liberar sus secreciones, tanto oxitocina como vasopresina, ¿no es cierto?, a los capilares sanguíneos. Pues bien, no todo lo que se sintetiza en los núcleos hipotalámicos se libera, ¿no es cierto? Se libera un 10% y un 90% se reserva, ¿ya? Y se elimina posteriormente. Pero esa reserva queda entonces en unas dilataciones casi al final del botón terminal de los axones. Y eso forma entonces los cuerpos de Hering, que son estos depósitos hormonales que van en vía de degradación, ¿ya? En regresión. Y todos esos son los núcleos, entonces, los pituicitos y esos elementos filamentosos, son los axones, entonces, de las neuronas localizadas en el núcleo supraóptico o paraventricular, ¿ya? El supraóptico es vasopresina, el paraventricular oxitocina. Pero esto no lo hace solo, sino que estas hormonas van viajando, ¿no es cierto?, mediante proteínas, digamos, son proteínas transportadoras de esta hormona, ¿ya? Y eso se llama la neurofisina. Neurofisina. No sé qué pasó, pero es un timbre. Entonces, los cuerpos de Hering, ¿ya? Y esos son los pituicitos y esos son sus axones de la neurohipófisis. La otra glándula es la glándula tiroides, ¿ya? ¿Qué libera? La T3 y T4, ¿ya? Esta glándula sintetiza una hormona, ¿ya? Primero que sintetiza una proteína, la tiroglobulina, que en su interior esta tiroglobulina la empieza a ayudar para formar tironina o tetrayotironina. La tetra es la tiroxina o T4 y la trillo es la T3, ¿ya? Y para poder, esa es la síntesis, y para poder tener acción, aquí se produce entonces una lisis, actúan los macrófagos. Entonces, provoca el rompimiento de la tiroglobulina con la enzima y por los lados vasolaterales se liberan la T3 y T4 hacia los capilares sanguíneos. ¿Y qué efecto tiene? Efecto sobre el metabolismo celular, ¿ya? Estas son las que dicen, oye, yo como tanto y no puedo engordar, ¿ya? O yo como poquitito, pero engordo inmediatamente, porque su metabolismo, ¿no es cierto?, son diferentes. Indudablemente todo lo que come, la poquitito, ¿no es cierto?, lo metaboliza, lo lleva al tiro, ¿no es cierto?, lo procesa. En cambio, su metabolismo, la otra persona es bajo, ¿no es cierto?, come mucho, pero engorda poco. Esa es la tendencia ahora a ser delgado en estos mundos modernos. Antiguamente, mientras más gordito había más salud, cosa de la vida. Pero acompañando estos folículos, ¿no es cierto?, que liberan la T3 y T4, o forman la T3 y T4 liberada entonces por los lados vasolaterales, hay unas células que se denominan parafoliculares. ¿Por qué para? Porque están por fuera del folículo, estas son. Y estos son como huevos fritos, por eso se llaman células claras, ¿ya? Aquí está teñido, ¿ya? Pero estas células claras son como huevos fritos, ahí están. Por eso se llaman células C también, de C, de clara, o parafoliculares. ¿Y qué es lo que libera? Otra hormona, la tirocalcitonina o calcitonina. ¿Y qué efecto tiene? Disminuir la calcemia. La calcemia son 10 miligramos, ¿no es cierto?, de calcio por 100 ml de plasma. Si aumenta, tiene una hipercalcemia. Si disminuye ese 10 minutos, tengo una hipocalcemia. Entonces, cuando yo tengo una hipercalcemia, tengo mucho calcio circulando, ¿qué actúa esta hormona? Actúa sobre los
osteoblastos, blastos. ¿Para qué? Para que sinteticen nueva tejido óseo, nueva matriz ósea, mucha sustancia osteoide. Por lo tanto, esa sustancia osteoide tiene que calcificarse. ¿Y de dónde saca el calcio? De la sangre. Por lo tanto, disminuye la calcemia. Por el contrario, le falta calcio en la sangre, tiene una hipocalcemia, sobre todo en las personas embarazadas que no consumen calcio porque no consumen leche. La leche es la principal fuente de calcio. Pero hoy día, ¿no es cierto?, los programas del Servicio Nacional de Salud están entregando, ¿no es cierto?, leche con, coadicionado con calcio. ¿Para qué? Para que pueda entonces obtener calcio y calcificar a los niñitos que están en desarrollo en estado fetal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay poco calcio, ya, circulante? ¿Qué es lo que pasa? Actúa esta hormona, la paratiroides, ¿ya? La paratiroides son dos lóbulos por cada lóbulo, dos lóbulos pequeños, 1 y 2, son 4 lóbulos en general, y que sus células están constituidas de 2 tipos celulares. Ahí está mejor. Las principales son todas estas que están acá. Y otras células que no aparecen aquí son las células oxífilas, puede ser que sea esa, que aparece después de los 7 años. Pero las células principales, y aquí tengo fijado un folículo de la tiroides, por eso están dentro de la tiroides, ¿ya? ¿Qué es lo que liberan las células principales? Una hormona. ¿Cuáles son estas que están acá? ¿Qué hormona cómo se llama? La paratormona. ¿Y qué efecto tiene la paratormona? Estimula los osteoclastos, clastos. ¿Para qué? Para que realice la resorción ósea. Por lo tanto, van a liberar mucho calcio que se irá en la sangre y aumenta la calcemia, ¿ya? Entonces, esta es una hormona hipercalciante y la otra es hipocalcemiante. Entonces, estas son las células principales que hacen ese efecto. Pero algunas células son muy teñidas porque estas células almacenan glucógeno. Entonces, cuando almacenan glucógeno, al corte, ¿no es cierto?, con los baños que hacemos nosotros de alcohol y de agua, se solubiliza. Entonces aparece una célula con un citoplasma más claro, pero son células principales claras. Y la otra que no liberan tanto, ¿no es cierto?, glucógeno por los baños, tienen menor cantidad de glucógeno, mayor cantidad de glucógeno, y son las células oscuras, principales oscuras. Entonces existen 2 tipos, las principales claras y las principales oscuras. Pero ya está esta célula acidófilas. ¿Por qué se llama acidófilas? Porque tienen muchas mitocondrias. Y estas células aparecen ya a los 7 años, ¿ya? De ahí en adelante. Antes de eso, encontrar una paratiroide con células oxígenas imposible. Pero yo tengo con 9 años de un niñito que se le disparó su copeta tontamente en el campo. Y coincidió entonces y pedí esta glándula y tengo células oxífilas. Función desconocida de las células oxífilas, ¿ya? Es un buen tema para investigar. Esas ha sido frecuente. Y todo el resto son células principales productoras de la paratormona. Algunas claras, otras oscuras. Una clara como esa, la otra oscura como esa. Entonces, la siguiente glándula es la suprarrenal. Es una glándula que se encuentra sobre entonces el riñón, ¿cierto? Tiene una corteza, primero que nada una cápsula de colágeno que le envuelve, eso que está ahí. Pero tiene una corteza y una médula, distinto origen, ¿no es cierto? La médula netamente de origen nervioso, es un ganglio que está ahí. Y lo otro es de origen mesenquimático, donde se pueden distinguir en la corteza de la suprarrenal 3 capas, ¿ya? La capa, aquí lo vamos a ver, glomerular, ¿ya? Esa es la glándula. Lo azul es el colágeno en la cápsula. Lo que está de color rosado, ¿ya? Lo que está de color rosado es la primera capa, ¿no es cierto?, cuyas células se forman en forma de ovillo, por eso se llama glomerular. Luego la capa más amplia, que está más abajo, la capa o la zona fascicular. Y esta está con varios espacios en la zona reticular. Y más abajo tengo la médula, con distintas funciones. Esa es la zona fascicular, esa es la zona reticular, y esta es la zona medular. La zona glomerular, mira las células cómo se ponen, en forma de cordones. ¿Y qué es lo que se libera ahí? Los mineralocorticoides. ¿Qué hormona es? La aldosterona. ¿Se fija? Pero la zona fascicular, fíjese, queda la célula en forma empalizada, en columna, ¿ya? Y que es la más amplia,
pero como son productoras de estrógeno, o sea, de sustancia lipídica, sus células están llenas de vacuolas de lipio. Entonces, dando la apariencia de esponja, por eso a estas células se les llaman también espongiocitos. ¿Qué es lo que libera estas células de estas regiones? Los glucocorticoides, ¿vale? Es decir, lo que tienen que hacer entonces metabolismo, ¿no es cierto?, contra los hidratos de carbono. ¿Cuáles son las hormonas? Cortisol y la corticosterona. ¿Y qué más producen? Hormonas sexuales, gonadocorticoides. ¿Y cuáles tenemos aquí? La dihidroxiapiandosterona, ¿ya? Una que es sulfatada y otra no es sulfatada. ¿Y qué más? Androstenediosterona. Medio raro el término, pero esos son las hormonas sexuales, ¿ya? En cambio, la zona reticular, ¿no es cierto?, es esta que está acá abajo, ¿no es cierto? Prácticamente tienen la misma función de liberación de la región fasciculada. Liberan las mismas hormonas, pero en mayor cantidad, ¿no es cierto?, las hormonas gonadocorticosteroides, ¿ya? Entonces son más productoras de hormonas sexuales que que glucocorticoides. Lo estoy haciendo rápido porque me faltan 10 minutos y todavía tengo que ver páncreas y glándula pineal. La médula. La médula está conformada por dos tipos celulares. Una que son las cromafines, porque se tiñen con cromo, ¿ya? ¿Y qué es lo que liberan esta hormona? Las catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas? ¿Quién no estaba interesado? La adrenalina, ¿no es cierto? Pero lo que liberan son la noradrenalina y a partir de eso, entonces, por actividad de enzima, se transforma la noradrenalina en adrenalina, que tiene acción antagónica, ¿no es cierto? Y esas son las células que liberan catecolamina. Pero más abajo tengo una célula grande, esa es la célula ganglionar. ¿Qué es lo que libera la célula ganglionar? Es una neurona, pero tiene, digamos, tiene prolongaciones que van a inervar o hacer sinapsis con las células de la liberadores de catecolamina, de la noradrenalina. Libera acetilcolina. ¿Y qué hace esa acetilcolina? Es una neurona, estimula la producción entonces de catecolamina. Esa es la médula suprarrenal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Páncreas. El páncreas está ahí en páncreas exocrino, que ya lo vimos, y es el páncreas exocrino que forma unas verdaderas islas, mucho más menos teñidas. Si nosotros analizamos estos islotes de Langerhans, tiene tres tipos celulares, ya aparecerían escritos ahí, no importa. Pero periféricamente en el islote estas grandes que están aquí, ¿no es cierto?, son las células alfa. ¿Qué es lo que producen? El glucagon, que tiene acción antagónica de la insulina, ¿no es cierto?, hiperglicemiante. En cambio, en la parte central, las más numerosas son las células beta. ¿Y qué produce? La insulina, ¿no es cierto?, es un hipoglicemiante. Pero hay otras células más chiquititas, ¿ya?, que son las células madre, que son las células delta. Entonces, que se van a transformar en células alfa, toda esta población que está periféricamente son alfa, y esta central, las beta. ¿Y qué es lo que libera? La somatostatina, ¿ya? Entonces, esa es la constitución de un islote de Langerhans. Y para terminar, la glándula pineal. Es una glándula, ¿no es cierto?, que nos controla el sueño en el fondo. Pues libera melatonina, pero también serotonina. Entonces, estas células tienen una célula que se llaman los pinealocitos, ¿ya? Esa que está nombrada. Y tiene astrocitos, que son las células intersticiales, ¿ya? Pero son astrocitos. ¿Qué liberan estas células? Mira que tiene forma estrellada, está bonita esa. Liberan dos hormonas, la melatonina y la serotonina. La melatonina se libera en la noche. En cambio, la serotonina se libera en el día. Por eso las personas que tienen trastorno del sueño, que vean melatonina. Los niños que no quieren dormir, melatonina. ¿Ya? Entonces se quedan dormidos con facilidad y descansan sus 8 horas. Pero, ¿no es cierto?, en el estroma pueden depositar estos carbonato de calcio y fosfato de calcio. Y genera entonces
una estructura denominada los cuerpos arenáceos, ¿ya? Porque está conformado por carbonato de calcio y fosfato de calcio. Entonces, aquí están las dos hormonas que se liberan en la glándula pineal. Esta es la glándula que nos da a nosotros el ciclo circadiano. Días, luz, día y noche. Por estas personas que trabajan en la noche, por ejemplo, tienen trastorno del sueño. Porque ahí están liberando, ¿no es cierto?, melatonina, pero no pueden liberar para dormir, tienen que trabajar. ¿Ok? Esto es lo que da entonces el día, el descanso que tenemos. El sueño nosotros, ¿no es cierto?, en la noche, y en el día estamos, ¿no es cierto?, así activos. Melatonina en la noche y serotonina en el día. Y eso es todo. Justo terminamos a tiempo. ¿Alguna consulta? ¿Cuánta audiencia